Bueno, esa es la explicación de estas gráficas, ¿ya? Y ustedes más adelante en dispersión de datos, en estadística, lo van a ver con más realidad, digamos, el comportamiento de las gráficas. ¿Ya? Entonces, el cálculo más o menos te da esa idea, ¿no? Cómo funciona. Aquí tenemos una función que es la función constante, ¿no ve? La f es constante en a y b, ¿no ve? Aquí está el punto a, punto b, y esto es constante. O sea, quiere decir que esta función va a mantenerse constante en el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de una función constante, ¿cuál será? ¿Mm? ¿Qué se mantiene constante en el tiempo? ¿Conocen las pilas, compañeros? Es pilas, ¿no ve? Pila de 5 voltios, digamos. Una pilita, ¿no ve? Es pilas que venden, no sé si es de 5. Digamos que es de 5 voltios. ¿No ve? 5 voltios, las pilitas. Esas pilitas mantienen su voltaje de forma constante en el tiempo. ¿Ya? Ya, se van a mantener constantes. Eso más o menos lo que explica aquí, ¿no? Dice la función f es constante en a y b para todo x y x sub 2 en a y b. Entonces f x sub 1 es igual a f x sub 2. Por tanto, son constantes. ¿Ya? O sea, no varía. A ver si toma lo estudiaremos. Aquí tenemos el plano cartesiano, X, Y, tenemos el punto A, tenemos el punto C, ¿lo ve? Tenemos el punto B y el punto D. Función de A es igual a B, dice, ¿lo ve? Función de A es igual a B, ¿lo ve? Esto, aquí está. Función de C es igual a D, que está en esta parte. El dominio de la función. ¿De dónde a dónde, compañeros? El dominio. Desde A hasta C. El dominio. ¿Lo ve? En la recta de las X. Este es el dominio. El codominio. Bueno, está con otro dato aquí. El codominio sería desde el B, D, cerrado. ¿No ve? Que está cerrado. Desde B, que es este punto, hasta D. ¿No ve? Este es el codominio. O la imagen. ¿No ve? Esta es la imagen. ¿No ve? Este es el dominio desde AC y el codominio está en la línea vertical. ¿Ya? Con colorcito lo haremos. El dominio está. Ay, ¿qué me queda? El dominio está en todo este sector, ¿no ve? Desde AC. Y el rango o el codominio es de aquí para allá. ¿No ve? Ya, eso me está diciendo. En la figura 2, que hay una interpretación de la gráfica. Tenemos los puntos A, B, H, C, D, E, K. ¿Pueden ver? Este es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto K. ¿Lo ve? Y es una gráfica. Todo esto es una gráfica.
¿Cómo interpretamos la gráfica? La gráfica es todo esto, hasta aquí más o menos, ¿no? Es la gráfica. ¿Qué ven, compañeros? Desde el punto A hasta el punto B, ¿qué es? Es una función creciente, ¿no ve? Desde el punto B hasta el punto C, en este caso, es una función constante, porque se mantiene constante, fíjense, la función. Del punto C hasta el punto E, ¿qué sucede? Es una función decreciente, ¿no ve? Y del punto E hasta el punto K, llega a ser una función creciente, ¿no ve? ¿Ya? Entonces así es la forma de leerlo, ¿ya? Las funciones. A ver ustedes, compañeros, ¿cómo funcionaría esto? Esta gráfica. ¿Cómo sería el dominio de esa función, compañeros? De esta curva. ¿Mm? No se imagina una asíntota, ¿ya? El dominio llega a ser de ahí, ¿hacia dónde? De ahí hasta, por eso dice que, mira, cerrado menos 2, abierto infinito. ¿No ve? El dominio. En inciso B, la imagen. ¿Desde dónde es la imagen? -2 al 4. Hemos dicho de que este es el dominio, ¿no ve? Todo esto, la eje X. ¿No ve? Es el dominio. Y yo hago una asíntota, una línea vertical, ¿no ve? Perpendicular a esto. Y resulta de que desde este punto para adelante es mi dominio. Porque aquí ya hay una obstrucción, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora el codominio o la imagen. Es todo esto, ¿no ve? La línea verde. ¿Cómo sería? Es desde -1 hasta -3. Que fíjense, cerrado -3. Está cerrado, ¿no ve? ¿Sí o no? La curva, la parábola justamente pasa por este punto, -1, ¿no ve? Y 3, ¿por qué 3? También cerrado, porque justamente desde el punto 3 inicia una
¿Qué inicia? Una función constante, ¿no ve? Ya, antes de eso dice, ¿no? Menos 3. Luego dice, inciso C, intervalo donde f es creciente, decreciente, constante. ¿Dónde es creciente la función? ¿Desde qué puntos? ¿Desde dónde crece la función? Desde aquí, ¿no ve? Hasta, Del -1 al 3. de menos hasta 3, ¿no ve? Y decreciente es desde 3 hasta menos 1. Ujú. Y constante es a partir del 3, 2 al 4. ¿no ve? Del 3. O sea, la flecha indica que sigue adelante, ¿no ve? O sea, hasta el infinito, ¿no ve? ¿Ya? Listo, compañeros. Y aquí otros ejercicios, ¿no? Lo pueden hacer ustedes en la casa. Bueno, les voy a dar la práctica. También tiene, bueno, esto es una gráfica más o menos tipo triángulo, ¿no? Lo que hablamos, ¿representará alguna función, compañeros? ¿Qué dicen? Es una función, ¿ya? Y en la naturaleza no existen este tipo de funciones, hay varias funciones. Hay varios tipos de funciones. ¿Esta función qué será? Y así, ¿no? Estas funciones, por ejemplo, representan la energía eléctrica, ¿no ve? La función senoidal, función cosenoidal, ¿no ven? La energía eléctrica, el 220 que tiene en su casa, más o menos tiene este comportamiento, ¿ya? O si no, la voz humana, lo que estoy hablando, lo que ustedes hablan, también tiene un comportamiento, ¿no? Una función. Más o menos la voz humana tiene este comportamiento, ¿no ven? No sé si han visto alguna vez, ¿no ven? Aquí están las frecuencias, ¿no ven? Las frecuencias, la amplitud y la amplitud, ¿no ven? La amplitud de aquí, aquí, etcétera. Entonces, es lo que tienen que conocer ustedes, ¿no? Aquí estamos, ¿qué es una función? ¿No ve? ¿Ya? Simetrías. Es largo, compañeros. Funciones. Pero lo que nos interesa es esto, ¿ya?